Como siempre les digo, es un placer estar con todos ustedes a través de la señal de UTV, el canal universitario de la cultura y este espacio denominado Desde la Academia. Aquí abordamos los temas más importantes del país desde una óptica completamente diferente. Definitivamente los últimos meses y las últimas semanas se ha estado abordando bastante el tema relacionado a la viruela del mono o la viruela símica, la cual pues en algunos países de Europa e incluso en algunos países de América Latina ha estado pegando fuerte y pues en las últimas semanas se ha visto una disminución bastante significativa, pero la cual no significa que debemos de bajar la guardia. Hoy estamos con la doctora y exministra de Salud, Roxana Araujo, y con ella vamos a profundizar sobre este tema. Doctora, es un placer que esté con nosotros. Bienvenido nuevamente a este espacio de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Bueno, qué gusto estar con usted, licenciado, con la audiencia, en temas tan importantes de salud, temas relevantes, temas que no solo nos atañen a nosotros, sino que a nivel mundial, y enfermedades pues que en algún momento nunca pensábamos que íbamos a tener en nuestro país, pero que ya se han diagnosticado casos y que miramos que, bueno, no estamos exentos de que estas enfermedades emergentes, reemergentes, lleguen aquí a nuestro país. Y que no son enfermedades nuevas, ¿no? Nada más que se han destapado o mejor dicho, se han regado un poco más en estos últimos tiempos. Sí, esta enfermedad a la cual nos vamos a referir este día es una enfermedad que se diagnosticó por primera vez allá por los años 50. Hubo casos, son enfermedades zoonóticas. Cuando nosotros decimos que son enfermedades zoonóticas, nos referimos a que son enfermedades que inicialmente se transmiten de un animal a otro y que posteriormente los virus tienen características que cambian su morfología y son capaces de infectar al hombre. Y ahí pues ya pasan de ser enfermedades zoonóticas a ser enfermedades que enferman al humano. Entonces, ¿qué es la viruela del mono? Es una enfermedad viral producida por uno de los virus que producen la viruela. Recuerde que nosotros tuvimos ya viruela humana allá por los 80. Es una enfermedad viral, no tiene ningún tratamiento específico, que se transmite a través puede ser de persona a persona, pero también puede ser a través de secreciones o que la persona que ha estado enferma deja en algún fomite, que nosotros generalmente son muebles o utensilios o ropa que se puede quedar sobre todo cuando hay lesiones en la piel. ¿Qué sintomatología presenta el paciente? Mire, la sintomatología es generalmente muy parecida a la de la viruela. Es fiebre, malestar general, dolor de cabeza, pero hay una característica de la viruela símica, es que hay una inflamación de ganglios linfáticos. Es decir, nosotros vamos a ver las adenopatías, los famosos nuditos que podemos tener aquí en el cuello, en la región inguinal. Donde hayan ganglios, esos se pueden inflamar, pero generalmente son a nivel del cuello los que se ven más afectados. Posteriormente hay lesiones dermatológicas que pareciera que es como un sarpullido inicialmente, o sea, lesiones planas que posteriormente se convierten en vesículas, se llenan de líquido y se forma una costra. Esas son las características. En la viruela símica cabe mencionar que estas lesiones no se miran generalmente en todo el cuerpo, sino predominantemente en la cara, en las palmas de las manos y en las plantas de los pies. ¿A qué cree usted que se debe que no se ha propagado tanto como se temió en un principio? Bueno, lo que nos dice la literatura internacional es que la enfermedad no es tan contagiosa como lo que hemos estado pasando nosotros con lo de la COVID-19, que es algunos de los virus de la COVID-19 pues serán altamente contagiosos, estas mutaciones que tienen estos virus. Sin embargo, esta enfermedad no es altamente contagiosa y generalmente es entre las personas cercanas que han estado expuestas con la persona que ha desarrollado la enfermedad. Y se transmite a través de relaciones sexuales, saliva,
y otro tipo de contagio. Sí, como es una enfermedad viral, generalmente el contacto de persona a persona y a través de la plática, a través de los estornudos, a través de la tos, puede ser un mecanismo y a través de cualquier secreción corporal. Y si usted mira en los datos que nos ha proporcionado la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud, pues es muy frecuente que se transmita a través de las relaciones sexuales. Tengo que, por ejemplo, en algunas regiones de Europa se contabilizaban hace un par de semanas más de 23,000 casos. O sea, sin embargo, en América Latina, pues o en América, mejor dicho, quien más ha presentado casos es Estados Unidos, con más de 1,600 casos. Y a nivel mundial se contabiliza un poco más de 58,000 diagnosticados. Si usted mira, no tiene esa gran connotación de una pandemia como la que nosotros hemos vivido recientemente con la COVID-19. Sin embargo, esos datos siguen siendo alarmantes al llegar ya a más de 50,000 casos a nivel mundial. Es decir, si bien es cierto que no es altamente contagiosa, como usted bien lo mencionaba, no debemos de bajar la guardia. Ante la presencia de estas enfermedades, estas medidas de prevención que nosotros hemos estado comunicando en estos 2 últimos años, son las medidas de prevención también para esta enfermedad. Es decir, el uso de la mascarilla, el hecho de que insistamos tanto en la desinfección de las manos a través del uso del alcohol gel, del lavado de manos con agua y jabón, esto también es parte de la prevención de esta enfermedad de la viruela símica. Sí, leía que había un paciente que señalaba que como son como pequeñas ampollas, ¿no?, que salen en todo el cuerpo, decía él que, bueno, no sé cómo hizo la comparación, pero decía que es como si los genitales estuvieran en llamas. O sea, esas ampollitas arden y arden de esa forma fuerte. A eso me iba a referir. Es altamente pruriginoso. Altamente pruriginoso. Cuando hablamos de pruriginoso es que pica. Y ese proceso de que pica es la sensación de sentir eso que está caliente y en llamas. Y generalmente parte parte del área corporal que se ve afectada también con esa ampolla son los genitales. Y claro, una zona sumamente con muchas terminaciones nerviosas, que muy sensible a cualquier. Imagínese una ampollita, una picada que sea de un mosquito o algo, cómo se manifiesta, se magnifica. Y no digamos que esté llena de ampollas, y como es muy pruriginoso, pues es altamente molesto. O sea, incluso esas ampollitas hay que tener cuidado si se revientan, alguna cosa. Es que el ADN del virus va en esas ampollitas, y entonces por eso es el cuidado, que si una persona ya tiene la enfermedad, ya está en esa etapa de que está descamando, las que lo cuidan tienen que tener ese cuidado de que al momento de la limpieza de su habitación o donde está la persona infectada, usar guantes, usar la mascarilla y después pues bañarse completamente o desinfectarse, porque esas ampollitas tienen las partículas del virus que pueden infectar a otra persona. Es un mecanismo de transmisión. Y ya usted lo señalaba, es prácticamente el mismo proceso de aislamiento que se usa con la COVID-19, porque si esta persona va y se baña en el mismo baño donde lo hace toda la familia, probablemente ahí va a dejar ADN y va a terminar contagiando a toda la familia. Sí, preferiblemente. El problema es que no en todas las casas hay donde aislar a una persona. Sí, generalmente vivimos en hacinamiento en la mayoría de la población. O en un solo cuarto duermen hasta 4 o 5 personas. Pero preferiblemente sacrificarse una o 2 semanas, porque realmente la enfermedad dura de 2 a 4 semanas, y sacrificarse un tiempo, pero no exponer a todo el resto de la familia a que se pueda contagiar. Es difícil realmente que dentro del núcleo familiar no haya otra persona contagiada, es sumamente difícil. Por eso es que nos llama la atención las estadísticas de nuestro país en cuanto a las personas que han sido diagnosticadas, los casos que han sido diagnosticados, y que en el núcleo familiar de estas personas pues no se ha detectado a nadie más. Es decir, ha habido realmente una buena prevención en cuanto al manejo de estas personas. Es la pregunta que nos tendríamos que hacer para que no haya más casos, ¿no?
La misma OMS ha señalado que las cifras han descendido. Bueno, y esa es una buena noticia, ¿no? Sí, sí, si usted mira, pareciera que estamos así como estancados, es decir, no, como que llegamos a una meseta, no hay para picos, arriba ni para abajo. no hay picos, sino que estamos así. Esperemos que no nos dé ninguna sorpresa, porque realmente la enfermedad no es letal, como ha sido otras enfermedades, como era con la misma viruela humana. En esta, pues en los casos que se dieron en el 2003 en Estados Unidos, no hubo ningún fallecimiento en aquella fecha. Esperamos pues que continúe de esa manera, que la mutación del virus no vaya para que sea más agresivo, sino que para que se debilite, así como en el caso del H1N1, que cuando el virus del H1N1 empezó a mutarse, se fue debilitando, no se fortaleció. Entonces esa fue una ventaja para nosotros, para poder ver que ahora miramos el H1N1 como un problema respiratorio más de los que ya tenemos en el país. Y contrario a la COVID-19, que la COVID más bien fue mutando, pero fue empeorando la situación. Sí, eso es una particularidad. Tremenda. Bueno, que yo creo que ni la parte científica a nivel mundial se puede explicar esto de la COVID-19. Todavía el origen está con un signo de interrogación inmenso de dónde vino, si realmente fue zoonótico o fue de laboratorio, porque eso se ha cuestionado siempre, porque realmente es una enfermedad que hasta el día de hoy nosotros no podemos predecir, ni siquiera poder hacer aproximaciones de lo que puede ocurrir, porque como ha mutado tanto el virus y ha tenido tantas mutaciones diferentes, que no sabemos qué sorpresa nos puede dar. En Honduras, ¿qué cree que pasó? Y que, bueno, no sé, hasta la última vez creo que se contabilizaron como 4 casos, no sé si hay más en relación a la viruela símica. ¿Qué cree que sucedió y no pasó a más en Honduras? Mire, lo de nosotros es sumamente interesante. De hecho, lo discutíamos así de manera personal con la doctora Elsa Palou hace un par de días, porque cuando la Secretaría de Salud dijo que los casos eran autóctonos, significa que son originarios aquí, o sea, que no fue en el extranjero, que no vino ninguna otra persona que se los transmitió, sino que fueron adquiridos aquí en nuestro país. Entonces, la pregunta era eso, o sea, ¿teníamos nosotros el virus? ¿En qué lo teníamos? ¿Quién era portador? ¿Ratas, ardillas o qué? Para que las personas, para decir que es autóctono. O sea, desde el punto de vista epidemiológico todavía tenemos como una nebulosa en cuanto a estos casos en nuestro país, en cuanto a ese diagnóstico de que son autóctonos. O sea, todavía no, por lo menos nosotros, y eso lo comentábamos con la doctora Elsa Palou, porque no nos podíamos explicar. Ella como infectóloga y yo como epidemióloga. Está como bien difícil. Lo importante es que el cerco epidemiológico que se hizo alrededor de esos 4 casos ha sido efectivo, aparentemente porque no hemos tenido notificación de más casos. De más casos, sí. Sí. Me llama mucho la atención eso que usted señala, el hecho de que son casos de gente que no vino del exterior, sino que aquí, o sea, ¿cómo fue que comenzó esto? No, y llama poderosamente la atención porque cuando nosotros decimos que es autóctono es porque sí, es en el país que se ha adquirido. Sabemos que hay reservorios del virus, por ejemplo en Estados Unidos es frecuente que el virus está en las ratas, pero más en las ardillas. Y entonces esos son reservorios del virus de la viruela símica, no necesariamente de una persona a otra, pero en este caso no tenemos toda la información epidemiológica de estos casos como para poder aseverar realmente cómo fue el contagio. O sea, cómo fue ese primer síntoma que tuvo la persona, dónde estaba, con quién estaba y cómo fue que lo adquirió. Esa interrogante nos la tenemos todavía. O sea, ni tener contacto con un extranjero, que puede ser como, no sé si en este caso se valen los asintomáticos. Puede estar en un periodo de incubación, que es diferente, pero claro, si usted tiene contacto, vaya, nosotros nos conocemos, tuvimos contacto, pero yo sé que solo con usted estuve y la semana siguiente yo aparezco con síntomas, yo voy a llamarlo a usted y le voy a preguntar. Pero puede ser, pueden ser personas portadoras asintomáticas que no lo tengan, posiblemente. Se puede dar el caso de eso, no lo podemos descartar, pero en uno de los casos, pero los 4 casos.
¿Y no tenían relación entre ellos? No, aparentemente no. Sí, entonces ahí pues como que la Secretaría de Salud nos dejó con esa gran interrogante y esa nebulosa de qué pasó pues, cómo fue la que... Y que lastimosamente no se le da seguimiento a este tipo de casos, ¿no? Porque hay un tema de investigación. Yo creo que sí, yo creo que la región metropolitana del Distrito Central, que es donde se concentran los casos, le ha dado seguimiento. El hecho es que el proceso de investigación pues no ha sido compartido a través de los medios de comunicación, no sabemos más nada, solo sabíamos que estaban estables las personas, que no habían pasado a más. A esta altura pues creo que ya pasó el proceso de la enfermedad, que dura de 2 a 4 semanas, pero nos quedamos con esa gran interrogante de cómo fue que lo adquirieron. Sí, qué interesante sería que compartieran esos datos porque definitivamente el pueblo tiene que saber. Imagínense si es algo local, o sea, todos estamos que podemos desarrollar ese tipo de enfermedad, ¿no? Cuando sí, estamos expuestos. Porque una cosa es el contagio, porque usted puede evitarlo, pero ¿y si no es por Pero contagio? si es autóctono, Ajá. ¿dónde fue? ¿Dónde está? ¿Cómo comienza? Exacto, entonces sí, estamos en eso. Tal vez en algunos días o en algún momento la Secretaría de Salud pues nos pueda sacar de esa duda. Interesante. ¿No hay vacuna para esto? Sí, sí hay vacuna. Lo que pasa es que generalmente la producción de vacunas para la viruela símica ha sido muy poca. En Estados Unidos hay para esas eventualidades que ellos siempre están preparados para estas guerras biológicas y todo eso. Pero no hay así como para inmunizar a toda la población, no, las dosis son pocas realmente a nivel mundial. Hay 2 tipos de vacuna, hay una que se puede usar en toda la población y hay otra vacuna que no se puede usar en aquellas personas con VIH positivo porque tiende a empeorar la situación de base de las personas. Pero claro, la que generalmente se usa es la que no da este tipo de problemas y que se puede hacer. Pero nosotros en este momento lo único que tenemos de conocimiento es que se le ofrecieron 5,000 dosis, creo, a la Secretaría de Salud en algún momento y que las iban a tener, me imagino que para cierto personal y algunas personas que ellos consideren de mayor riesgo. Pero ¿esa vacuna es preventiva o es curativa? No, es preventiva. Okay. Es preventiva, curativa no, es preventiva. Le deja deduzco que deja inmunidad igual que como teníamos la de la viruela. Recuerde que nosotros hablamos de erradicación de la enfermedad cuando después de varios años no se presenta ningún caso. Y esa es otra ventaja, ese es otro punto de discusión a nivel mundial y desde el punto de vista científico. Es decir, todas aquellas personas que nacimos antes de los 80 y que fuimos inmunizados con la viruela, con la vacuna de la viruela, tenemos algún grado de protección de anticuerpos contra la viruela símica. Algunos científicos dicen que sí, otros dicen que no saben a ciencia cierta si esto se puede dar. Pero un gran porcentaje de la comunidad científica dice que sí, que tenemos esa probabilidad de poder tener anticuerpos contra este tipo de viruela. A mí me llama mucho la atención, por ejemplo, ahorita que usted señalaba esto de los casos autóctonos, me llama mucho la atención porque incluso con el nivel de descuido que tenemos como población en el tema de prevenir las enfermedades, me pregunto cómo no pasó a más, por ejemplo, la COVID-19. O sea, a pesar de que hay vacunas, mucha población no se vacunó por teorías de conspiración o incluso las mismas iglesias o religiones influenciaron para que no se vacunara la gente. O gente solo se puso una vacuna o 2 vacunas. Me pregunto, ¿cómo no pasó a más la COVID-19? Porque en este momento hemos visto que todo se ha tranquilizado, ha bajado, muchos pues ya hablan de dejar la mascarilla. No creo que sea el tiempo todavía correcto para definirlo. Mire, no ha pasado a más por la circulación de la cepa que tenemos actualmente. De alguna forma, Omicron vino a desplazar a la variante Delta. La variante Delta, si usted lo recuerda, el año pasado, para el mes de abril, mayo, junio, hizo un pico explosivo de pacientes que necesitaban hospitalización nuevamente.
Y ya hablábamos en otros países de Omicron, pero que nosotros no sabíamos si teníamos ya o no Omicron. Cuando Omicron desplaza la variante Delta y se hace predominante, entonces las personas se infectan, se contagian y tienen la enfermedad, pero con sintomatología leve a moderada, que posiblemente se automedique, se trate en su casa pensando que es un resfriado común, o llegue a la cita de un consultorio, pero que no llegue a la hospitalización. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Este porcentaje de personas vacunadas en nuestro país ha ayudado también que de alguna forma, no es que, acuérdese que las vacunas no es que le van a evitar que usted no se contagie. Claro. Usted se contagia, lo que no va a presentar son sintomatologías graves. Si bien es cierto, no alcanzamos el 70% de la cobertura que ameritaba para decir que tuviéramos un porcentaje de población alto inmunizado, por lo menos ese 40%, ese 40-50% que se inmunizó, son personas que se les ha dado nuevamente COVID, no ha sido con la gravedad del caso como cuando estaba la variante Delta. Entonces podríamos decir que esto se debe a la circulación de esta variante, que de alguna forma la sintomatología va de leve a moderada, pero sin ingresos hospitalarios. Sí, interesante porque todo el mundo se pregunta, ¿verdad? ¿Por qué no pasó a más? Porque definitivamente en cuestiones de salud hemos sido una población desprotegida prácticamente. Cuando nosotros en el 2009 estábamos con la pandemia del H1N1 y que no sabíamos todavía en ese año si iba a haber una vacuna, si no iba a haber una vacuna, estábamos en aquella zozobra igual y que era a nivel mundial el problema. La ventaja que se vio con el H1N1 es que el virus, al ir mutando, se fue debilitando. Entonces, las variantes que venían eran más débiles y con la vacuna que se pone de manera anual era suficiente como para que la población tuviera sintomatología, pero no tuviera síntomas graves que necesitaran hospitalizarse. Eso esperábamos que pasara con la COVID-19, sin embargo, fue completamente diferente, ha sido como un comportamiento errático, es decir, regresamos con una leve tranquilidad, bajamos la guardia, aparece otra variante, nos asustan, miramos los cientos de personas haciendo filas para hospitalización, después vuelve otra variante con sintomatología leve a moderada, nos volvemos a calmar. Estamos en eso de que todavía no sabemos exactamente qué es lo que puede pasar con la COVID-19. Ante esa eventualidad, pues las medidas de bioseguridad que hemos aprendido en estos 2 años han sido sumamente importantes. De alguna forma, la población sí se cansó, pero al inicio y durante el primer año la mayoría de las personas llevaban a esa medida de bioseguridad muy bien. ¿Y le ve salida o final a esto de la COVID-19? Sí va a tener, nada más que no creo que sea ya vamos a finalizar este año. Probablemente para el próximo año, cuando tengamos una mayor claridad en cuanto a las vacunas, porque ese es otro problema, o sea, nadie de los fabricantes nos ha dicho realmente cuál va a ser el esquema de vacunación que va a quedar. Si va a ser una dosis anual o va a ser dos dosis, una cada 6 meses, no sabemos todavía. Ya para el próximo año creo que vamos a tener una mayor claridad en cuanto a las vacunas y eso pues nos va a permitir poder decir que sí, podemos ir saliendo ya de este tema de la COVID-19, pero mientras tanto no. ¿Y esta viruela del mono cree que en algún momento se destape un poco más? Es interesante, no creo que llegue a una magnitud, a una cantidad como la ocurrida con la COVID-19. ¿Sabe por qué? Por el contagio. Es que no es altamente contagiosa. Entonces, si hay un brote que se puede dar y si se actúa de manera oportuna, se puede controlar. Y se ha visto en Estados Unidos. En Estados Unidos de alguna forma han controlado, si bien es cierto que ocupa el primer lugar a nivel de Latinoamérica en casos de la viruela símica, pero creo que es más fácil de poder controlar un brote porque no es altamente contagioso. Usted ya lo mencionaba, pero no está de más siempre recordarlo. Las lesiones o estas ampollitas que salen se pueden dar en la cara, sobre todo en la boca, en las fosas nasales, que también es bastante importante. En los oídos, imagínense, en el área genital y anal
y en la planta de los pies y de las manos. Sí, es donde más frecuentemente se mira. Aunque hay personas, porque esto depende también de su sistema inmunológico. Aunque no tenga ninguna enfermedad usted, pero recuerde que hay momentos críticos en que las personas pasan preocupadas y esto aparentemente también afecta el sistema inmune. Entonces lo deprime y hay estas enfermedades y que se pueden exacerbar las lesiones. Es decir, esto va a depender de su sistema inmunológico, pero lo que se ha visto que en la mayoría, esas son las áreas que mayormente afectan las lesiones dermatológicas. Un sistema inmune que en Honduras ha estado bajo ataque de dengue, COVID y la viruela del mono. Bueno, y todas las enfermedades que son de la temporada, ¿verdad? En invierno ya sabemos que hay todos los resfriados, las diarreas, todo, o sea, sí. Y bueno, y una población que quiera o no, no tiene, en la mayoría no tiene una alimentación adecuada. Claro. O sea, vamos de pobreza a extrema pobreza. Entonces también eso influye en estas enfermedades. Y que mucha gente que tiene la posibilidad de tener una buena alimentación no lo hace y consume mucha comida chatarra, muchas grasas. Y eso también debilita el sistema, porque uno necesita consumir frutas, verduras, proteínas que le fortalezcan. Es que no, como Estado y como Secretaría de Salud, desde hace, desde los años 80, porque 60 y 70 todavía había medicina preventiva. Desde los 80 para acá nos hemos hecho puramente curativos. Es decir, tratamos a la persona que ya está enferma, pero no vamos a las localidades en la prevención. Se ha perdido bastante lo de la prevención. Si usted mira en el pasado, todavía a inicios de los años 2000, los famosos COLBOL, los colaboradores voluntarios, eran personas que no recibían ningún tipo de estipendio, por decirlo así, ni remuneración económica, pero estas personas estaban vigilantes para los problemas de la malaria, de dengue, de chagas, de cosas así. Habían todos estos colaboradores voluntarios que también miraban y pesaban a los niños en sus comunidades. Pero a medida de que se fue cambiando la mentalidad de ellos, que se les fue estimulando, que no es malo tampoco, claro, pero ya dejaron de ser voluntarios y ya esperaban una remuneración. Todo eso se perdió, todo este sistema de vigilancia, de prevención en nuestro país se perdió y nos hicimos puramente curativos. Es decir, ya usted llega al centro de salud, ya cuando llega con una diabetes tipo 2, avanzada, con problemas de insuficiencia renal inclusive, o problemas de vascularidad, de insuficiencia vascular. Ya llega con una hipertensión que le ha dañado el riñón, el hígado, el corazón, o sea, órganos vitales, la vista y todo eso. Entonces, todo eso ha influido para que nosotros estemos en la situación que estamos, en no creer tanto en la prevención. Esto de la COVID-19 ha sido una gran escuela porque nos obligó a encerrarnos, nos obligó a usar una mascarilla que jamás pensamos que le íbamos a usar durante tanto tiempo y nos obligó otra vez a volver al lavado de manos con agua y jabón o a la desinfección de manos. Que con solo ver la mascarilla nos asfixiaba, entonces no digamos ahora que nos toca andarla. Doctora, yo le agradezco mucho el tiempo que se ha tomado para venir a estar con nosotros aquí en este espacio. Como siempre le decimos, las puertas están abiertas y aquí podemos discutir los temas, todo lo que tiene relacionado a la salud en el país. Muchas gracias. Gracias a usted y a la población, ¿verdad? No bajar la guardia. Todavía no nos podemos quitar la mascarilla porque está un decreto legislativo que nos obliga al uso, pero también para prevenir otras enfermedades que son de la temporada, que tienen que ver con virus respiratorios también. Muchísimas gracias. Gracias a todos ustedes, como siempre, por habernos acompañado en este espacio en el cual pues siempre tratamos de abordar esos temas con objetividad desde un punto de vista diferente para traerles datos interesantes relacionados a temas como el que acabamos de discutir. Soy Franz Rivera, los espero en la próxima emisión de su programa Desde la Academia.